Después de la modernidad académica que copa todo el final del siglo XIX, aparece una segunda modernidad, y es la modernidad influida más que por el movimiento impresionista, como siempre se ha dicho, la modernidad que es influida por el movimiento postimpresionista. La figura principal entonces de esta etapa, que curiosamente surge a fines del siglo XIX y no en el XX como en otros países de América Latina, es Andrés de Santamaría. Ese Andrés de Santamaría que fue en su momento el pintor más avanzado de toda América Latina, el pintor más arriesgado, el único, por cierto, de su generación que nunca pintó una academia. Sus pares en América Latina van a ser tardíos. En la colección del Banco tenemos, por ejemplo, a Pedro Figari del Uruguay y a Armando Reverón de Venezuela. Son los otros dos pintores, entre muchos otros, por supuesto, en América Latina, que, digamos, siguieron unos parámetros cercanos del postimpresionismo. Pero el gran adelantado, quiero insistir, fue Andrés de Santamaría. Esta sección de la colección permanente del Banco de la República comienza en 1910 y concluye en 1950. Son los años en que aparecen las vanguardias artísticas en Europa que repercuten en América Latina, según los países, en los años 10 o en los años 20. En Colombia fue un poco más tardío, los años 30, y van a redefinir el panorama plástico a nivel de todo el mundo occidental. Entonces, si tenemos a Andrés de Santamaría como el gran pionero de la modernidad vanguardista en Colombia, vamos a tener en cuenta entonces, al movernos, qué fue lo que hicieron algunos de sus discípulos, porque Andrés de Santamaría fue el director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que es la escuela, la vieja escuela de pintura que hoy está adscrita a la Universidad Nacional. Cuando Andrés de Santamaría organiza el Salón de 1904, que es el primero que se hace después de la Guerra de los Mil Días, la crítica, al ver sus obras, la crítica más avanzada, comienza a hablar de pintura relamida, pintura bituminosa, por referencia a unos cuadros en los que predominan los negros y los marrones oscuros, en contraste precisamente con los colores vivos que Andrés de Santamaría comenzaba a usar, algo que era nuevo en el panorama no solamente colombiano, sino latinoamericano. La idea de un nuevo tipo de pintura va a ocasionar una polémica realmente extraordinaria que hizo época en 1904, con participación, entre otros, de Baldomero Sanincano, uno de los ensayistas más destacados de la historia de la literatura colombiana. El discípulo de Andrés de Santamaría, que la crítica de la época destacó más, fue Eugenio Cerda, autor de este cuadro pintado en 1904 y que participó en el Salón de ese mismo año. En este cuadro es evidente esa influencia porque Cerda se distancia de la manera de pintar de Epifanio Garay, que fue el gran maestro de fines del siglo XIX y que, por cierto, en 1904 ya había muerto. Entonces, creo que en la época flotó en el ambiente la idea de que se había cancelado una época y comenzaba otra. El viraje de Cerda se puede apreciar entonces en este cuadro pequeño, un buen ejemplo de lo que hizo a partir de más o menos 1912 o 1913, y marca el momento en que una posición conservadurista, llamémosla así, se entroniza en el arte colombiano. Y es esto lo que precisamente va a trazar la aparición de las vanguardias en Colombia. Si la presencia de Santamaría pudo impulsar, y de hecho sí impulsó, como se puede ver en los salones de los años 10, un nuevo tipo de lenguaje, ese acontecimiento en realidad dio marcha atrás y va a retardar en la generación siguiente que se pueda consolidar una vanguardia
artística en Colombia. El otro gran discípulo de Andrés de Santamaría fue Alfonso González Camargo, un pintor que desgraciadamente sufrió de enajenación mental más o menos hacia 1923 y que en la exposición del centenario de 1910 ganó una de las menciones y la crítica, digamos, destacó su presencia. Su obra entonces es reducida, tiene la particularidad del pequeño formato que también usó Roberto Páramo y va a resultar el único pintor de los discípulos de Santamaría que se va a mantener, digamos así, firme en cuanto a las enseñanzas que recibió del pintor. Y eso se aprecia en esa apariencia inacabada que tiene algunos de sus cuadros, rostros, por ejemplo, en los que las facciones no están definidas, los ojos, la boca, la nariz, que apenas están sugeridas, grandes manchas, una paleta relativamente espesa sin ser muy gruesa, ¿no? Un cierto desdibujo, a pesar de que los dibujos nos muestran que fue realmente un gran dibujante. A fines del siglo XIX, al tiempo casi en que el academicismo se impone, aparece una modalidad nueva, absolutamente moderna, que va a tener gran repercusión en los años siguientes, y es el paisaje. El paisaje lo introduce un español, Luis de Llanos, que llega a Colombia y va a enseñar en la escuela. En ese momento, con el impresionismo y el posimpresionismo, pintar al aire libre se pone de moda. O sea, era muy contemporáneo, digamos así, ¿no? En una Bogotá pequeña, que llegaba más o menos a la altura de la calle 24, 26, hoy en día, era fácil entonces para los pintores coger su caballete, caminar unas cuantas cuadras, salir de la ciudad y encontrarse en pleno campo para pintar paisajes como este. Uno de los maestros más destacados va a ser José María Zamora. Va a tener una particularidad y es esos cielos llenos de luces, de arreboles que pueden ser las luces de la mañana o de la tarde al ponerse el sol, van a ser su sello característico. El otro gran pintor va a ser Roberto Páramo, autor de unos cuadros realmente de pequeño formato, del tamaño de una postal, en principio modestos, pero que van a resultar la mejor expresión del paisaje de la sabana de Bogotá y yo diría el mejor paisajista de Colombia en su época. Es un pintor que tiene una particularidad única en el contexto latinoamericano y quizás mundial, y es que tratándose de unos cuadros de formato tan pequeño, resulta curioso que él no llenaba toda la superficie de la pequeña tela que recortaba. La segunda década del siglo XX fue la que presenció la aparición de la modernidad vanguardista en América Latina. Esa modernidad vanguardista que en Europa había comenzado prácticamente a fines del siglo XIX. En Colombia la aparición va a ser un poco tardía y porque se produce en la tercera década del siglo, o sea en los años 20, que es cuando surge en Medellín Eladio Vélez, Pedro Nel Gómez, Ignacio Gómez Jaramillo, y entonces tenemos un fenómeno nuevo en este caso, y es que se desplaza de Bogotá a Medellín la aparición de movimientos nuevos. Yo pienso que lo que ocurrió fue que la crítica severa contra los discípulos de Andrés de Santamaría congeló de cierta manera el desarrollo de las artes plásticas en Bogotá y que Medellín, una ciudad de fuerte presencia moderna, una ciudad industrial, comercial, centro minero de alguna manera de Antioquia, reunía las condiciones
para que el fenómeno se desarrollara allá y no en la capital de la República. Pedronel Gómez, que se va a conectar con las vanguardias de México, que se centran en el mural. Y Pedronel Gómez entonces va a ser el gran muralista colombiano, junto a Ignacio Gómez Jaramillo. Los murales que ejecuta en lo que hoy es el Museo de Antioquia, en el momento era la nueva alcaldía de Medellín, creo que son un buen testimonio de la intención que movió a los artistas, a buena parte de los artistas latinoamericanos, que bajo la influencia de México se dedicaron a pintar murales, como por ejemplo en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú y en otros países de América Latina. ¿En qué momento entonces tenemos una modernidad vanguardista plena? En los años 40. Y creo que este cuadro de Carlos Correa, discípulo de Pedronel Gómez y condiscípulo de Débora Arango, representa a cabalidad lo que pretendo decir. O sea, aquí nosotros tenemos el desenfado de un maestro que está en plena posesión de los lenguajes contemporáneos, que sabe manejar la geometría, que tiene cierto desenfado en el color, que la pincelada no es relamida, sino que es una pincelada abierta a la vista, muy expresiva, que el tema mismo es diferente a lo que venían trabajando las generaciones anteriores. Lo mismo ocurre con Débora Arango, una pintora realmente extraordinaria que está dentro del la misma línea expresionista, pero que también se fija en temas nuevos, y en el caso de ella unos temas nuevos muy particulares, porque tienen que ver, por ejemplo, con una denuncia de lo que es la prostitución, la explotación de la mujer, la explotación del cuerpo femenino, el machismo, etcétera. Todo eso con un ingrediente muy especial en el caso de Débora Arango, que es el humor. Es un humor a veces negro, sombrío, a veces risueño, a veces burlón, en todo caso un humor que el arte colombiano no conocía. La diferencia de actitud entre lo que ocurre en Bogotá en la segunda década del siglo XX y lo que ocurre, por ejemplo, en Uruguay y Argentina en la misma época está ilustrada perfectamente en esta pared. Yo tengo a mi derecha un cuadro de Rafael Barradas, uruguayo, uno de los primeros artistas vanguardistas de toda América Latina, uno de los más audaces, y encontramos un planteamiento que es esencialmente geométrico y un planteamiento en el cual la abstracción juega un papel realmente determinante en la expresión artística. A mi izquierda tengo a Azul Solar, argentino, hijo de padre alemán y madre italiana, que va a trabajar en Italia algún tiempo y que al regresar a Buenos Aires va a traer este tipo de planteamientos que van a producir gran polémica, pero al mismo tiempo una acogida por parte de los entendidos en arte de la época en Argentina. Es un fenómeno que Colombia, por desgracia, no vivió. O sea, si bien se dieron ciertas condiciones para que incluso los colombianos hubieran estado más avanzados, se produjo un retroceso y no se avanzó. Ahora bien, hay que recordar que simultáneamente estaba surgiendo otro tipo de vanguardia en México con los muralistas mexicanos, con Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Ese Siqueiros que más adelante en el cuadro de Caballete se va a permitir ciertas aventuras experimentales realmente extraordinarias, regando la pintura, por ejemplo, cosa que va a incluir a Jackson Pollock en Estados Unidos, porque hay que recordar que Siqueiros fue el director de un taller al cual asistió Jackson Pollock, en el que precisamente se hizo el ensayo de regar la pintura a ver qué ocurría. O sea, la pintura en completa libertad.
Los años 40 son entonces la culminación de un proceso. Se corona, digamos, un anhelo continental, podríamos decir, de expresarse con lenguajes absolutamente contemporáneos. Esa idea implica también que cada artista debe encontrar a través de su propia personalidad su propio lenguaje. Es un esfuerzo de búsqueda que va a ser la constante hasta el día de hoy de la expresión poética visual. Tengo a mis espaldas dos obras de Obregón que para el no conocedor resultarán un poco extraños. Y cuando he escogido estas obras para hablar en este instante, quiero hacerles ver cómo este Obregón juvenil de los años 40, un Obregón que no tiene todavía los 30 años, ensaya de muy diversos modos distintos lenguajes. En este caso nosotros tenemos una mezcla de surrealismo y de pintura metafísica italiana dentro de esa búsqueda, y lo que va a ser interesante de estos dos cuadros tan particulares es que, aunque a simple vista no parecen Obregón, aquí tenemos nosotros una construcción simbólica, y ese tipo de construcción simbólica es realmente lo que va a caracterizar a Obregón, aunque realizado de otra manera cuando pinta, por ejemplo, más adelante cóndores o barracudas o flores carnívoras, etc. Es un esfuerzo interesante, y son dos cuadros que yo creo que van a marcar su ruta en los años siguientes. Hay que destacar el aporte de los extranjeros en el proceso de consolidación de la modernidad vanguardista en Colombia. Uno de ellos fundamental es Guillermo Wiedemann. Un Wiedemann que llega a Colombia huyendo de Hitler en Alemania, que llega perfectamente formado, había estudiado en Alemania en una buena escuela, que ya tiene un lenguaje perfectamente claro, y que escoge Colombia porque una de sus preocupaciones, como una lejana influencia de Paul Gauguin, es vivir en el trópico, pintar lugares marginales, la población, en el caso de la escogencia que él hace, afrodescendiente en Colombia. Y tenemos entonces un fenómeno nuevo, único, y es que por primera vez un artista expresa una etnia distinta a la blanca en Colombia. Sigue, a mi juicio, habiendo una especie de curiosidad, y es que el intento de Wiedemann no ha tenido grandes repercusiones en las generaciones posteriores. O sea, la expresión de lo negro en Colombia fuera de Wiedemann prácticamente no existe.